Hombre, cómo no íbamos a tener golpes de Óscar Puente para escuchar en el programa de hoy. Es uno de los protagonistas, sin duda, de nuestro programa de hoy, Óscar Puente, y sobre todo el gran protagonista, el nuevo presidente de Renfe. Repito, el señor Álvaro... lo he perdido, lo tenía aquí. Fernández de Heredia. Eso es, Álvaro Fernández de Heredia, el señor nuevo presidente de Renfe. Rubén Folguera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues muy bien. Muy buenas tardes. Noticia importante, desde luego, la que tenemos hoy que contar, porque queremos averiguar quién es este señor y cuáles son los méritos que le han traído hasta aquí. Así que, ¿qué has podido conocer de Álvaro Fernández de Heredia? Pues mira, Fernández de Heredia tiene una gran experiencia en todo lo que ahora se denomina movilidad sostenible y demás, porque cuenta con más de 20 años de experiencia en este sector. En concreto, tenemos que Fernández de Heredia ha trabajado, por ejemplo, como gerente de la EMT, de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. También fue director de los autobuses urbanos de Valladolid y secretario general de Movilidad Sostenible del Gobierno, entre otras muchas cosas. También tiene experiencia en el ámbito académico. Pero lo que hemos querido rescatar son los grandes éxitos, ¿no?, de su paso por las distintas administraciones en las que ha estado presente, debido a que, bueno, pues ha sido protagonista de distintas polémicas. Empezamos por una polémica que tiene que ver con la suplantación de identidad de cuentas en redes sociales. Durante su mandato al frente de la EMT, en el Ayuntamiento de Madrid, durante la alcaldía de Manuela Carmena, el Consorcio Regional de Transportes le acusó, de la Comunidad de Madrid, le acusó de haber creado una cuenta fake en la que, con el propio nombre del consorcio, pues informaba de distintas cuestiones, reportaba incidencias, también, o sea, muchas veces de forma errónea, y también hacía una especie de troleo, se dice, ¿no? Y como publica hoy en The Objective Luca Constantini, después de que esto se denunciase por parte de la policía de la Comunidad de Madrid, la policía concluyó que tras la misma investigación, pues pudieron saber que detrás de la cuenta estaba este hombre. Sin embargo, es cierto que en los juzgados se declaró que no había indicios suficientes para afirmar que había una especie de suplantación de identidad o usurpación de cuentas. Bueno, pues vamos viendo ya algunos detalles importantes sobre los grandes éxitos del señor Álvaro Fernández de Heredia. Pero, ¿qué te parece, Rubén, si nos vamos un momento a los servicios informativos de radio y le preguntamos a nuestra compañera Leticia Vaquero que nos cuente cómo se ha gestado el nombramiento de Álvaro Fernández de Heredia y seguimos con esos grandes éxitos, además de otros datos que tenemos que conocer sobre los servicios ferroviarios en España? Primero, servicios informativos. Leticia Vaquero, buenas tardes. Buenas tardes. A propuesta del ministro Óscar Puente, el Consejo de Ministros nombró ayer a Álvaro Fernández Heredia nuevo presidente de Renfe, un cargo que en 3 años han desempeñado 3 personas diferentes. El nuevo presidente sustituye a Raúl Blanco, quien llegó en febrero de 2023, ni hace 2 años, quien a su vez sustituyó a Isaías Taboas, quien fue cesado por la compra de trenes de cercanías de Asturias y Cantabria, los que no cabían por los túneles. Álvaro Fernández Heredia, con más de 20 años de experiencia profesional en el sector de la movilidad y el transporte, es ingeniero de caminos, canales y puertos y doctor en infraestructuras de los transportes por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene experiencia en la gestión porque ha sido gerente de la Empresa Municipal de Transportes, la EMT de Madrid, pero también de su versión en Valladolid, la empresa de autobuses urbanos de aquella ciudad, y además justo cuando Puente era alcalde, lo que demuestra que es una persona de su máxima confianza. De hecho, hasta ahora ha sido el secretario general de Movilidad Sostenible, y eso a pesar de que no comparte militancia, porque Fernández Heredia procede de Más Madrid, fue concejal con Manuela Carmena y de hecho fue uno de los padres de Madrid Central. Con su designación, el Gobierno pretende abrir una nueva etapa en Renfe después de un año duro, con incidencias semanales en el sector ferroviario español, averías en los trenes, retrasos, obras en las vías y en las estaciones. Así lo explicaba hace una semana el ministro Puente en Televisión Española. Raúl ha cerrado una etapa de cierta reconversión de Renfe muy importante en términos económicos. Creo que ha hecho un buen trabajo a la hora de cuadrar cifras, cuentas. Yo creo que tenemos que ir a una etapa ya mucho más centrada en el usuario y, por tanto, pensar más en una gestión de gestor de viajeros. Hay que dar un perfil ahora distinto a Renfe.
Pero en su mente también está, según publica hoy el diario ABC, la creación de un gigante ferroviario en Europa integrado por las dos compañías públicas, Renfe y Adif, y por una tercera, fabricante de trenes, privada todavía, Talgo, que ya saben está en venta y que el Gobierno considera estratégica, por eso no deja que cualquier empresa extranjera meta su capital en ella, para lo cual cuenta con el beneplácito de Pedro Sánchez. Quieren convertir en Renfe en una AENA, el mayor gestor aeroportuario del mundo, pero en el sector ferroviario. Bueno, pues veremos si lo consigue. Muchas gracias, Leticia Vaquero. Luego con nuestro analista cabecera del día vamos a tratar este tema también, pero vamos a seguir analizando, que ya nos ha descubierto también Leticia Vaquero, parte cómo se gestó ese fichaje de Álvaro Fernández Heredia, pero es que hemos conocido polémicas detrás de las que también se encuentra este señor. Sí, porque también fue señalado en la compra por 10 millones de euros del sistema de bicicletas compartidas de Bicimat, del Ayuntamiento de Madrid. Y esto derivó en una querella de la oposición por presunta malversación, que es cierto que fue archivada finalmente. Luego, después de las municipales de 2019, Fernández de Heredia salió del consistorio de Madrid y se fue a Valladolid, fichado por Óscar Puente. ¿Para qué? Pues para ser el nuevo gerente de Aubasa, los autobuses urbanos de Valladolid. Y en este contexto fue responsable, por un lado, del colapso del tráfico tras la implantación de carriles bici y carriles bus, que de hecho la oposición le acusó de empantanar la ciudad, y luego el mayor conflicto se produjo entre él y los trabajadores de la empresa municipal de transportes, con los cuales mantuvo un pulso muy notable por la negociación del convenio colectivo, que finalmente acabó propiciando su salida, porque la victoria del sindicato independiente CTA en las elecciones sindicales llevó a que, bueno, pues este hombre considerase una derrota este resultado de las elecciones y tuviera que salir. Es cierto que aquí hay bastantes más detalles que contar, porque no fue una dimisión o no fue una renuncia, sino que de hecho finalmente Puente tuvo que admitir que lo había despedido. Ah, amigo, o sea que al final sí que se produjo ese despido. Cuéntame lo del pato. Sí, recordemos que este año, bueno, el año pasado, en febrero de 2024, hubo una mascletada en Madrid y este genio pues puso en Twitter una foto de un pato que estaba muerto y dijo... Este genio es el señor presidente de Renfe. O sea, el señor Álvaro Fernández Heredia fue el que puso en redes sociales la foto de un pato. Sí, en el que creo que esto nos acordaremos todos porque hubo una polémica enorme. De hecho, ocupó minutos, ¿qué digo minutos? Horas de tertulia en todas las televisiones, ríos de tinta, en los periódicos digitales y de papel, sobre los riesgos, los peligros que tenía una mascleta, traerse la mascleta a Madrid, que fue una iniciativa cultural en la que pues escuchamos esa gran mascleta en Madrid. Y de repente apareció un pato muerto que algún vecino filmó y apareció en redes sociales de la mano de el que hoy es presidente de Renfe. Sí, puso una foto de un pato muerto y daba las gracias, de forma irónica, lógicamente, a Martínez Almeida por este resultado, pero sí es cierto que luego se supo, gracias a un vídeo que un ciudadano envió a Telemadrid, que ese pato ya había fallecido antes de la mascleta y que, por tanto, era toda una manipulación. Bueno, pues la historia del Pato Fake detrás de la que está el actual presidente de Renfe. Más cosas, Rubén. Pues también hubo polémica en torno a la indemnización que cobró después de su salida de Aubasa, porque cobró en total 14.000 euros por la extinción de su contrato, 6.000 por parte de la indemnización y 8.000 de la liquidación de otros. Y el PP le acusó de arañar dinero de las cuentas públicas, tal y como publicó El Confidencial. Acto seguido, se supo también que Más Madrid le iba a fichar para las listas electorales, de las municipales que se iban a celebrar en 2023. Y era uno de los fichajes estrella. Más cosas. Pues no podemos olvidar tampoco que Álvaro Fernández Heredia entra a presidir Renfe en sustitución de Raúl Blanco, que dimitió la semana pasada, pues alegando motivos personales. Luego hemos sabido, como bien comentaba Leticia en su crónica, que eso de motivos personales no, que le había echado el señor Óscar Puente. Pues en este sentido, lo que hace este nuevo nombramiento no es sino pues seguir en la tendencia de una gestión bastante deplorable de la empresa de ferrocarriles, porque si bien es cierto que Raúl Blanco ha logrado
disminuir las pérdidas que se registraban año tras año en la empresa, no podemos olvidar tampoco que económicamente la situación de la compañía no es todavía muy estable y que de hecho hay distintos problemas, tanto de incidencias como utilización de distintos de los trenes Abril. Lo que ocurre con estos trenes es que... Los trenes Abril es el modelo de los trenes. Eso es. Son unos trenes que han venido dando numerosos problemas, o es lo que nos dicen, que es la culpa del modelo del tren, lo que está ocasionando los problemas técnicos que hacen que tengamos una y otra vez, casi constantemente, retrasos en las distintas líneas de alta velocidad, generalmente, frecuentemente, dentro de la red ferroviaria española. Estos trenes Abril están detrás, nos dicen, insisto, de esos retrasos. Es cierto, como bien dice Rubén, que el problema de gestión que tenía Raúl Blanco, el presidente de Renfe, que dejaba el cargo la semana pasada y que deja su puesto ahora mismo Álvaro Fernández de Heredia, trató de meter en vereda a la compañía y consiguió reducir de una manera notable las pérdidas, pero no eliminarlas por completo. Y desde luego, lo que no ha conseguido, y este año ha sido prueba inequívoca de ello, es mejorar el servicio ferroviario, porque las incidencias siguen en aumento. Esto no ha parado y ha sido uno de los motivos que también han provocado su salida. Sin duda, Renfe, esto no lo tenemos que olvidar, es una de las patatas calientes de los problemas serios que tiene Óscar Puente dentro de su ministerio, porque desde luego alegrías todavía no le ha dado ninguna. Sí. Y precisamente estos problemas con los trenes pues se suman a los que ya había anteriormente, que son los que precisamente propiciaron la salida de Isaías Taboas, que era el anterior presidente de Renfe. En este caso se produjo en febrero de 2023 y fue después de aquella polémica por los trenes que se demoraban su construcción o que se iban a dedicar a las líneas ferroviarias de Asturias y Cantabria. ¿Qué es lo que ocurrió entonces? Que se supo que se habían construido unos trenes, aunque luego el gobierno dijo que realmente aún no estaban construidos, pero bueno, la información es que se construyeron trenes que no cabían por los túneles, y por tanto toda esta polémica al final lo que motivó fue la salida de Isaías Taboas. No, desde luego que Isaías Taboas, Raúl Blanco y Álvaro Fernández de Heredia, 3 presidentes para Renfe en muy poco tiempo, y con pues una gestión que yo creo que todos tenemos en mente de cómo está siendo. Esto también choca frontalmente, Rubén, con uno de los mantras que repite una y otra vez el gobierno, y en concreto su presidente. Esto de que lo importante es regular. Lo que se está demostrando útil, dice el presidente del gobierno, es que el sector público entre en absolutamente todo y que recuperemos todas las empresas públicas. Es decir, la competitividad del sector privado para el señor presidente del gobierno pues no es nada, es un fake, debe ser fango y debe ser bulo, y aquí lo único que funciona es lo que domina el sector público. Por eso refuerza su poder en Renfe, y en este caso habla o nos cuenta hoy la prensa de que existe la posibilidad de que haya un acuerdo para tratar de hacer un gran campeón nacional del transporte ferroviario. Pero vamos a echar un vistazo a qué es lo que pasa con Renfe, cuál es su estructura, cuál es su desempeño, y si realmente funciona mejor desde que el poder del Estado es mayor, si cabe, dentro de la compañía. Pues mira, si comparamos Renfe con Wigo, por ejemplo, tenemos que aproximadamente Renfe tiene unos empleados de casi 20.000, una plantilla de casi 20.000 empleados, y Wigo de casi 300. Por su parte, el presupuesto de Renfe, que lógicamente sale de las cuentas públicas, para 2023, pues rondaba los 763 millones de euros para la inversión total, y también se iban a destinar 3.467 millones de euros a la red convencional, y sin embargo tenemos que los resultados de Renfe frente a los de Wigo son bastante pésimos. ¿Por qué? Porque Renfe acarrea unas pérdidas de unos 123 millones de euros en 2023, y Wigo ese año lo que registró fueron ganancias o beneficio por 43 millones de euros en total. Por tanto, lo que al fin y al cabo tenemos es que una empresa como Wigo está con muchos menos empleados y sin la ayuda del Estado español está pudiendo competir y ganarle la partida a Renfe.
Bueno, pues en fin, estas son las cuestiones importantes que tenemos encima de la mesa. ¿Te parece, Rubén, que vayamos ya con Ignacio Moncada y con él también hablamos un poco de esta gran idea que tiene el gobierno de conseguir un gran campeón nacional integrando a Adif, Renfe y Talgo, que de momento es privada, pero todo apunta a que el Ejecutivo quiere también hacerse con esta compañía, nacionalizarla e integrarla dentro de este gran conglomerado. Vamos ya con Ignacio Moncada. Don Ignacio Moncada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fer? Pues encantado de estar aquí, como siempre. Oye, un gusto tenerte, como siempre, aquí en Con Ánimo de Lucro. Tengo que decirte que la entrevista que hicimos ha sido un éxito, está cosechando muchísimas visitas. Les animo a todos a que acudan a la lista en YouTube de Con Ánimo de Lucro y ahí verán la entrevista que hicimos con Ignacio Moncada, aquel que no lo haya visto todavía, porque la verdad estuvo muy interesante. Pasamos un rato muy entretenido y yo creo que ha gustado mucho también a todos nuestros oyentes y telespectadores. Pero vamos al tema del día. Estamos hablando de servicios públicos, en este caso el ferroviario. Estamos hablando de empresas públicas, en este caso Renfe. Y estamos hablando del empeño del gobierno en decirnos que lo único que funciona en este país es el servicio público y la empresa pública, la gestión pública de los servicios. Aquí la empresa privada pues es lo de menos, solamente es la que paga todo. Dato no menor, yo creo, pero aquí lo único que funciona es que el Estado sea el que meta sus manos absolutamente en todos los sectores estratégicos del país. Claro, el caso de Renfe, Ignacio, es un caso paradigmático, porque lo que estamos viendo es una empresa que cada vez, la sensación al menos que tiene el ciudadano es de que cada vez funciona peor. Una empresa que sigue saliendo muy cara a los españoles, una empresa que, si nos creemos lo que dice el ministro de Transportes, Óscar Puente, lo que ha hecho en los últimos años es disparar la inversión, es decir, gastarse cada vez más dinero para dar un servicio que cada vez se percibe como un peor servicio. Claro, si esta es la gran solución para todos los problemas que tenemos en el país, es decir, que venga el Estado a poner más inversión para que funcionen peor las cosas, pues no parece que sea la ecuación más sana, ¿no? Pues es uno de los grandes problemas de las empresas públicas. No olvidemos que estamos en un año de conmemoración del franquismo y parece que este es un nuevo homenaje que quiere hacer Pedro Sánchez al franquismo, que se basaba en la creación de empresas públicas, y sabemos lo mal que funcionan, y por eso desde Bruselas también ha llegado mucha presión para tratar de ir liberalizando sectores, y el sector ferroviario es uno de ellos, que se ha abierto algo a la competencia, aunque sigue teniendo Renfe, que no olvidemos que es una compañía pública que depende del mismo que pone las reglas del juego, es decir, que pone las reglas en el sector ferroviario. Al final, los problemas de las empresas públicas que operan de manera monopolística o cuasi monopolística se han estudiado mucho. Por ejemplo, los economistas austríacos han analizado pues, los problemas del cálculo económico en las empresas. ¿Y qué pasa? Que son empresas que no tienen una presión por tener beneficios. Entonces, ¿qué pasa? Tienden a estar mal gestionadas, a despilfarrar recursos, y a la vez que consumen tal cantidad de recursos, no dan el servicio que deberían a los consumidores, no tienen a los consumidores en mente. Y eso, bueno, cualquiera que utilice el tren habitualmente, pues en los últimos tiempos yo creo que lo habrá experimentado seguro en algún caso. No, desde luego, y la competencia, hay que decir que si bien estamos en un momento en el que el gobierno lo que nos está diciendo es que su intención es pues penetrar todos los sectores productivos que pueda y hacerse con el control de empresas y nacionalizarlas. Eso es el deseo abierto por parte del Ejecutivo, pero también es cierto que en el caso del ferrocarril estamos en un momento en el que se ha producido una apertura, una liberalización al menos del servicio, y pueden entrar otras compañías a competir. Los casos más conocidos en España son los casos de Wigo y de Irio, aunque Irio en este caso es estatal, está participada creo que es al 50% por el gobierno italiano, pero lo que ha dejado es algo que yo entiendo que al señor Óscar Puente le deba escocer, y es que todo aquel, yo no sé si la gente que nos está escuchando ha podido utilizar estos servicios, el de Wigo o el de Irio, desde luego para ir a Levante
son precios con los que el AVE no puede competir directamente, pero es que el servicio tampoco, porque no tiene nada que ver montarte en un Irio, por ejemplo, que montarte en un AVE, en un tren de alta velocidad español. Que además en ciertos sectores podría haber una justificación de por qué tiene que ser un monopolio público. En el sector ferroviario y de operación de viajes no existe ninguna justificación, no existe ningún error de mercado de los que se estudian, por ejemplo, los economistas más intervencionistas, de que justifiquen la creación de una empresa pública o que el Estado lo haga. Es imprescindible en cualquier sector, quitando algunas excepciones en las que no está el sector ferroviario, la competencia, porque es midiéndote contra otras empresas, tratando de hacerlo mejor que otras empresas que están buscando captar los clientes, están buscando tratar de darles el mejor servicio posible al precio más bajo posible y a la vez tratando de minimizar el despilfarro, tratando de optimizar los costes, como realmente se da el mejor beneficio a la sociedad, a los consumidores. Y en el caso de Renfe, además, no solamente un servicio a los consumidores, que Renfe es una compañía que los últimos, no sé cuántos años, pero es deficitaria, es decir, todos los años compite contra estas empresas, creando un déficit y traspasándoselo al contribuyente, con lo cual encima es el contribuyente el que acaba pagando el pato del mal servicio que está dando Renfe. Bueno, y ahí hay que decir que dentro del argumentario de Óscar López, cuando se le sacan estas cifras encima de la mesa y se pide, oiga usted, pues compita con Wigo y con Irio, compita dando un mejor servicio, un mejor precio, Óscar Puente recuerda algo que es cierto, y es, oye, sí, Irio y Wigo aquí en España solo tienen que llevar a los pasajeros en algunas de las recorridos de los corredores más populares, más utilizados, más rentables, pero yo, Renfe, tengo que dar servicio ferroviario a todos los pueblos de España, incluso a líneas que son en su mayoría deficitarias. Bueno, quizá aquí habría que darle una pensada y decirle, oiga usted, bueno, pues tiene usted un problema, deje que el sector privado trate de resolverlo de la mejor manera posible, o no tenga usted que dedicar grandísimas cantidades presupuestarias para servicios que son, en este caso, deficitarios, y busque una alternativa que pueda ser óptima y probablemente, no probablemente, con casi total seguridad, el sector privado ya se ocupará de buscar una solución para esas poblaciones pequeñas en las que este tipo de servicios ferroviarios son absurdos. Es como el tema, fíjate, hay un ejemplo que a mí siempre me gusta traer. ¿Te acuerdas cuando la polémica del aeropuerto de Ciudad Real? Bueno, pues cuando se puso en marcha, creo que algún vuelo llegó a operar, el ayuntamiento de Puerto Llano, que es uno de los pueblos cercanos, ciudades cercanas al aeropuerto de Ciudad Real y que yo conozco muy bien, allí vive mi parte de mi familia, mis padres, bueno, pues era curiosísimo, era muy gracioso porque tú te cogías y ibas por lo que fuera a Ciudad Real y siempre te cruzabas con un autobús que tenía una frecuencia, no sé si era de 2 por la mañana y 2 por la tarde, que iba y volvía al aeropuerto de Ciudad Real. Vacío, porque nadie cogía ese servicio. Ahora, eso sí, el autobús iba todos los días y volvía vacío al aeropuerto de Ciudad Real. Esto es una manera de despilfarrar dinero para cosas innecesarias, ¿no? No hay que olvidar que al final lo que está haciendo el mercado, lo que hacen las empresas, lo que hacen es tomar recursos disponibles en la economía, pagando su precio, que tienen sus mercados, y esos recursos que retira los trata de organizar y ordenar para que den un servicio que la gente demande. Hay ciertos servicios que tal vez no haya mucha gente demandando y requieran pues la inversión de muchos recursos que también se le están extrayendo a la sociedad, son recursos disponibles del mercado, de la sociedad. Claro, ahí lo que estamos diciendo es, vamos a hacer que el contribuyente subsidie a gente, a muy poca gente, o a veces incluso a nadie, porque vemos trenes vacíos muchas veces, simplemente por una motivación puramente política. Y además esto en el mercado sí que se resuelve con empresas privadas y mediante competencia, porque los operadores privados necesitan también establecer una marca. Y muchas veces lo que hacen es, no todas las líneas de negocio tienen beneficios, pero hacen que, por ejemplo, la línea Madrid-Barcelona, que tiene muchísima demanda y que esos usuarios están dispuestos a pagar algo más de lo que es simplemente el coste,
se utilice esos recursos para dedicarlo a líneas que tengan menos demanda. Pero al final el mercado es el único que es capaz de calcular de qué manera se puede optimizar eso, de qué manera se puede dar un servicio en general a toda la población más óptimo, y Renfe es un sistema que no tiene, porque a Renfe no le duele tener pérdidas. Renfe le traspasa las pérdidas al contribuyente y le da exactamente igual. Y le puede dar más o menos igual en función de, digamos, de la línea política que esté dirigiendo el gobierno en cada momento, pero a esta en concreto, al PSOE, no le importa lo más mínimo. Lo estamos viendo en Correos, lo estamos viendo en muchas empresas públicas que operan de manera crónica con déficits, que eso lo que significa al final es que le está traspasando el coste a la población, al contribuyente, a quien paga impuestos, y el mercado es el único que, incluso dando servicio a esas líneas con menos demanda, lo hace calculando y optimizando todas sus líneas de negocio de forma que pueda dar ese servicio de forma óptima. Y con lo dicho hasta ahora, Ignacio, lo que tenemos encima de la mesa es una noticia que publica hoy el diario ABC y que reza de la siguiente manera. El gobierno busca la fórmula para integrar Renfe, Adif y Talgo para crear un gran gigante europeo ferroviario. Estamos hablando de una fusión entre el operador ferroviario y el administrador de la infraestructura, entre Renfe y Adif, que ya se anunció en 2016 y que no prosperó, al que se uniría el destino de ese fabricante de trenes, Talgo, que para quien lleva el gobierno buscando novio mucho tiempo sin haber tenido éxito, la oferta que más convencía en Talgo era la de los húngaros, pero el gobierno, por motivos obvios, pues parece que no estaba muy de acuerdo, y la solución pensada hasta el momento es la de integrarlo dentro de este campeón nacional. De hecho, el propio Óscar Puente ha llegado a decir que si no entra Talgo en la operación, esta operación se quedaría coja y no tendría sentido. Ponen como ejemplo a AENA como pues el objetivo en defensa y tecnología. Tienen Indra como campeón nacional, en transporte aéreo AENA, y ahora quieren un gran campeón nacional para el transporte. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que es algo que sería positivo para España, positivo para estas empresas? ¿Lo es en el caso de AENA o de Indra? Es que el tema de los campeones en sectoriales gestionados por el gobierno es absolutamente arbitrario. En el mercado hay empresas que consolidan verticalmente distintos tramos del negocio y otros que se separan, pero los criterios es de qué forma se puede hacer más eficiente la gestión de los recursos. Y una de las formas en las que se hace eficiente es concentrando cada empresa en lo que mejor sabe hacer y creando competencia en esos ámbitos. No sé, por poner un ejemplo, el sistema es como decir que hay que crear un campeón de carreteras que sea la misma compañía la que construye las carreteras y la que construye los coches. Es que la capacidad y las habilidades y el tipo de operación que se necesita para construir un coche, para fabricar un coche, no tiene nada que ver con la que se necesita para construir una carretera, y no tiene nada que ver con lo que se necesita para operar la carretera. Normalmente esto, por ejemplo, en tráfico de carreteras es muy obvio. Y lo que tiene son fabricantes de coches que compiten entre sí por crear los mejores coches y los más baratos posible, las mejores autopistas, ahí sí que hay más intervención estatal, y luego operadores de autopistas que no tienen por qué ser las constructoras, simplemente pueden ser hasta fondos de inversión que simplemente se dedican a operar las autopistas de la forma más eficiente posible, y combinando a través del mercado esos tres sectores es como das al final el mejor servicio posible a los usuarios. El criterio para conglomerar todas esas distintas líneas de negocio en una es puramente político, es arbitrario, y además, estando fuera del mercado, sin poder competir contra otros dentro del territorio nacional que hagan lo mismo, es imposible saber si estás dando el mejor servicio posible o no, porque eso lo tiene que validar el mercado mediante la competencia. Y eso hace que probablemente no des el mejor servicio precisamente por la falta de competencia. Bueno, pues lo que parece claro, Ignacio, es que de momento esto va a seguir en manos de quienes está ahora mismo, y no parece que veamos mucha intención del Ejecutivo de que la libertad o la libre empresa entre en este tipo de sectores, mientras los pasajeros, los usuarios siguen sufriéndolo,
pagándolo mediante el abono de los tickets, de los billetes correspondientes, más el pago de impuestos con el que finalmente se financian estos servicios. Solamente introduciendo competencia en la operación de las líneas ferroviarias, la Comisión Nacional de Competencia dijo que ya de entrada se habían reducido el coste para los usuarios en un 20%, y eso que es una competencia muy con cuentagotas y además a regañadientes por el gobierno nacional. Entonces, cuanta más liberalización, cuanta más apertura, cuanta más flexibilidad, va a ser mejor para los usuarios y mejor para la economía en general. Bueno, pues esperemos que algún día estos políticos se den cuenta, aunque no tengo ninguna esperanza. Ignacio Moncada, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, y después de analizar todo lo que tiene que ver con ese nuevo nombramiento del presidente de Renfe, a quien hemos querido acercarles en el día de hoy a todos ustedes, que conozcan la realidad de Renfe, los problemas que tiene y además todo el know-how que acumula el nuevo presidente de la compañía, más allá de los planes, como hemos visto, esta información que publica el diario ABC, que tiene el gobierno para el operador ferroviario, ese gran campeón que quiere hacer con Adif, Renfe y, en este caso, Talgo. Vamos a ver en qué queda todo esto, pero en estos momentos, cuando son las 12:48 de este martes en la península, las 11:48 en Canarias, ¿qué les parece si nos acercamos al mercado bursátil, a la bolsa?